más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros y sus libros de referencia que están más vigentes que nunca, a pesar de que fueron publicados hace más de 10 años, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Ya llegó el maestro Paco Cruz para hablar sin censura. ¿Lo voy planteando bien, Paco, o estoy exagerando y lo estoy sacando de proporción? Yo creo que por ahí va también y que no se quede nada más en el fútbol. Te mando un abrazo, Paco, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Esperemos que llegue Jaime Hernández, pero te voy a plantear. Lo estás planteando bien, pero falta un elemento, ¿sí? Y voy a A ver. responder algunas preguntas. Fíjate qué estabas haciendo. ¿Es un periodista irresponsable? No. Ahora te explico, déjame terminar, ¿sí? ¿Le podemos exigir rigor? No. Este, ¿Podemos decir quién dictó línea? Sí, pero absolutamente. ¿Es un periodismo mal hecho? No. No, a ver, y ahora me explico. Primero tenemos que conocer para responder eso quién es Eduardo Feynman. ¿Sí? Feynman es uno de los analistas y periodistas, entre comillas, más conocidos de Argentina. Sí, tienes tu razón. Trabaja en Radio Mitre, sí, históricamente, pero bueno, ahora tenemos que decir quién es Eduardo Feynman. Primero, es un analista ultra mega conservador. Ya vas teniendo idea. Es uno de los periodistas más consentidos de Javier Milei. Él apoya prácticamente todas las políticas de Milei, desde los ajustes fiscales, la reducción del Estado. Sí, de pronto lo critica, pero es un periodista. Cuando él llama a Javier Milei, tiene derecho de picaporte. Históricamente, Feynman está identificado con posturas de mano dura, de ultraderecha. Sí, es uno de los críticos más férreos del kirchnerismo, por ejemplo, ¿sí? Y respalda gran parte de las políticas de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Así que ya más o menos tienes una idea. En síntesis te lo voy a poner ahí. Es el Javier Negré de Argentina. Es el Javier Negré. Entonces, lo que está haciendo tiene una intencionalidad política, tiene una intencionalidad para atender a los grupos que atiende Javier Negré, el español. Entonces hay que entenderlo eso. Es cuando Eduardo Feynman publica una nota que dice que existiría información que sugiere amenazas dirigidas a futbolistas de la selección de Ecuador, no, pues ya ahí existiría, sugiere, porque esa es la palabra, y son las palabras, existiría, sugiere. Parece que está Parece que confirmado. está confirmado. Entonces, pero lo que quería decir, te estás planteando bien, pero mal. ¿Por qué? Porque tenemos que entender quién es Feynman. Es la voz, entre otras, de Javier Milei. Y ya con eso uno se entera de dónde viene todo esto. ¿Sí? Una postura política bien definida para atacar al gobierno de México. O sea, tiene esa intencionalidad. Entonces, por eso es importante plantearlo. No es un periodista desconocido o comunicador, yo diría. No es un comunicador desconocido. No, es un comunicador que siempre en su historia ha estado relacionado con la ultraderecha. Es una periodista pro dictadura, pro militares. Así que ya tienes, por eso dice, existiría, habría, pero la intencionalidad política es esa. 5 jugadores, porque eso dice su programa. 5 jugadores. Dice, un presunto, empezando, fíjate, presunto cártel mexicano habría realizado contacto con 5 jugadores ecuatorianos, enviando mensajes que incluirían, o sea, todo está en ese sentido. Habría, cabría, podría, parece,
estas intimidaciones habrían tenido como objetivo. Entonces debemos entenderlo como eso, Vicente. ¿Qué hace Javier Negré? ¿Está mal hecho lo que hace Javier Negré? No, lo que está haciendo es comunicar a la extrema derecha. Son lo mismo. Feynman es el retrato de Javier Negré. Entonces tenemos que verlo en ese sentido. No podemos separar las posiciones políticas de Javier Negré con las de Feynman. Son lo mismo, son lo mismo. Mira, yo he visto, no sé cuántas entrevistas he visto de Feynman con Javier Milei. Es un periodista muy a modo de Javier Milei. Se sientan, platican y de pronto lo cuestiona, sí, pero son cuestionamientos que permite Javier Milei. Es de los periodistas a los que le recibe Milei cualquier llamada. O sea, no solo le cae bien, son afines en ideas políticas. Así que debemos entender en ese contexto este rumor que sale de su pluma. Está favoreciendo y divulgando una posición política, una postura política de Javier Milei, de un gobierno de ultraderecha. ¿Contra quién? Contra un gobierno, no es contra el seleccionado mexicano, es contra el todo pueblo de México, es para apoyar los señalamientos de el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este es Eduardo Feynman. Así que ya tienes una idea más o menos por dónde da. Le dicen que es periodista y analista político influyente, pues sí, pero es la extrema derecha, es de los que llevó no es nada diferente a Negré, es el equivalente a todos juntos a Raimundo Riva Palacio. ¿No te parece cuando estás leyendo lo poquito que dieron ahí? A Raimundo Riva Palacio, a Loret de Mola, a Carlos Marín, es una mezcla de todos ellos para redundar en Javier Negré, el retrato de Eduardo Feynman. Así que más o menos allí tienen, Vicente, por eso te decía, ¿es irresponsable? No, porque está escribiendo para la derecha y para la ultraderecha. Él está tratando de provocar algo, es un provocador. Entonces, debemos entender que esto va dirigido a grupos de extrema derecha de todo el continente, incluido Estados Unidos. Entonces, debemos tener muy en cuenta cuando pasa eso, quiénes son los comunicadores, qué están comunicando. Tú recuerdas que decías, hay que saber quién es Javier Negré para entenderlo y lo invitaste. Bueno, pues tenemos que saber quién es Eduardo Feynman. Es otro charlatán como estos, que allá en Argentina llaman analista político y llaman periodista, pero es un charlatán. Y esta nota discúlpame, no nota, este comunicado, este rumor sobre habría, cabría, podría, parece que. Pero entonces ya te da una idea, Vicente, es una comunicación política para ciertos grupos de toda América Latina y para Estados Unidos. Así que así debemos entenderlo. Sí hay que pasarlo y hay que analizarlo porque es una voz de la extrema derecha. No es un tipo serio, no es un tipo que tú digas, tenemos que seguir, pero hay que tenerlo ahí en el radar. ¿Por qué? Pues porque es como Javier Negré, los contratan para alguien y incluso ni siquiera tienen que contratarlo, ellos son de extrema derecha. Javier Negré es de extrema derecha por él solo. Bueno, pues también Feynman es de extrema derecha. Entonces, de esos malos comunicadores en este país tenemos cualquier cantidad, Vicente, sí. Oye, Paco, en otras palabras me estás diciendo que entonces el fútbol sí va de la mano de la política o la política del fútbol, porque muchos, no hablen de política, esto es fútbol, no, este es un golpe a través del fútbol que busca ser político, por ahí va la cosa, pues. No, pero absolutamente, Vicente. Aquí lo hemos estado explicando los últimos 2 días. El fútbol necesariamente va de la mano de la política. No puede separarlo. Cuando Donald Trump decide, o bueno, no Donald Trump, porque él no lo hace personalmente, pero cuando los agentes de ICE, de aduanas, de migración, deciden hacer una revisión minuciosa a ciertos jugadores, ¿qué están haciendo? Intimidando
intimidando. Cuando Donald Trump recibe en la oficina oval a Messi, está haciendo algo. O sea, son comunicaciones políticas. El deporte nunca ha estado separado de la política. Tiene sus intencionalidades. Y en este caso, Eduardo Feynman se mimetiza ¿con quién? Con su patrón, con Javier Milei. Entonces, pues ahí tienes todo una, un caldo de cultivo, ¿así? Entonces, yo digo, por eso nada más, estabas bien, pero hacía falta este sentido de que el fútbol y la política están profunda e íntimamente entrelazados. El deporte más popular del mundo funciona como un espejo social y como una herramienta política, y ya ha sido históricamente utilizado como herramienta de control, como herramienta de propaganda política. ¿Qué es lo que está haciendo? Propaganda y una plataforma de resistencia o de apoyo al conservadurismo. No podemos separar la historia de diversos gobiernos o regímenes. Ya Jaime nos explicará, por ejemplo, Franco y el Real Madrid, por ejemplo, que han utilizado el fútbol para exacerbar el nacionalismo, para tratar de limpiar su imagen internacional, para distraer a la población o para golpear a un país como en este caso. Así que hay una intencionalidad. Podemos tener muchos casos históricos. Mira, tú y yo no somos ni Jaime, somos analistas deportivos, pero hay cosas que conocemos hasta por sentido común. Por ejemplo, la Copa del Mundo se ha usado muchas veces con cuestiones políticas. Por ejemplo, en 1978 se usaron en esos contextos y hoy se está usando en eso, en ese sentido. Va, te digo, nada más hay que ver, para empezar, qué pasó con Irán. Si México no lo recibe, Irán no juega, por una parte, pero segundo, lo estaba usando quién? Infantino, para evitar que lo investiguen más, ¿sí? Así que el fútbol ha servido como un vehículo para golpear a ciertos países, y figuras históricas del fútbol han sido utilizadas. Es el caso de Pelé. Y Maradona marcó una posición muy clarísima a dónde estaba. Nunca lo ocultó. Sus visitas a Fidel, sus citas al Che Guevara. Sí, sí es una plataforma política. Aunque no nos guste, podemos denunciar como lo hacía Maradona, que la verdad es que mi respeto siempre para Maradona, denunciar desigualdades para dar a conocer algo. Y Feynman, que es el caso que estamos analizando, es eso, el deporte como una herramienta de propaganda política para atacar al pueblo, para atacar al gobierno mexicano. Así que podemos usarlo como vean, pero para mí es eso. Y Jaime nos explicará cómo lo usan en España. Más o menos así veo, porque hace mucho, no ahora, Vicente. Yo te decía, yo he visto no sé cuántas entrevistas de Eduardo Feynman con Javier Milei para tratar de entender cómo piensan comunicadores de derecha en Argentina y cómo Milei les abre la puerta. Claro. Toda la podredumbre de Argentina, ahí está. Y sigue porque tiene apoyo de tipos como este, Vicente. Pues ojalá que a todos los que buscamos un mejor periodismo, que buscamos la verdad, alejarnos del periodismo de ficción, de las noticias falsas, pues nos una a la derecha y a la izquierda este caso para que las cosas mejoren en México, aunque lo dudo, pues, por la misma razón que me estás exponiendo, la razón política, mi querido Paco. Pero bueno, es que es alucinante, irresponsable, peligroso, porque meter el tema del crimen organizado a esto es pues un tema muy delicado. O sea, se metieron ahí hasta la cocina, mi querido Paco, y pues ya entendemos, a lo mejor necesitábamos un ejemplo más claro de cómo
alguien puede decir una mentira y la retoma un medio. La dice este personaje argentino, la retoma la derecha diario y es un escándalo mundial. Pues no, no, hay que ponerle un freno, hay que cerrar el camino a las noticias falsas. Y solo porque son muy, ¿cómo te lo digo, Paco? Por un lado, muy, no sé, soñador. Ojalá que se le suba el nivel del debate político en México con casos como este. Ahora, pues estamos como precisamente hablando de mentiras y de creaciones periodísticas. Ayer entrevistaba a Brenda Quevedo, más de 20 años esperando sentencia, sostiene su inocencia, sostiene las vejaciones, violaciones, agresiones, tortura a la que fue sometida eh, con una mano de Isabel Miranda de Wallace metida hasta el fondo en este caso. Y ahí tienes a Ciro Gómez Leiva defendiendo incluso después de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, cuando tenemos casos. Nestora Salgado a mí me denunció en su momento cuando la entrevisté saliendo de prisión que Isabel Miranda de Wallace estaba metiendo las manos. Brenda Quevedo, está el caso de Israel Vallarta. ¿Cuántos más? Y este personaje, como Ciro Gómez Leiva, defendiendo lo indefendible, por eso le decimos vocero de los malandros. Solo como ejemplo, pues, de las construcciones y de las mentiras en los medios de comunicación. Digamos, ahora que sale este escándalo por los dichos en un medio en torno al narco, con noticias falsas, pues, que no ocurrió, nunca ocurrió lo que dice que ocurrió, mi querido Paco. Pues Vicente, es eso. Mira, ahora vamos a la comandante Nestora Salgado y a Brenda Quevedo Cruz. El fútbol, mira, nada más, lo que pasa es que de pronto no tenemos tantos referentes porque la irrupción de Internet es nueva, ¿va? Tú eres de los que llega con esa como comunicación, aunque podemos seguirlo a 2000 y poquito antes, a través de Reforma, a través del Universal, que yo mismo soy parte de eso. Llego a la Universal para hacer el universal.com.mx con otro grupo de personas, claramente, pero es nueva. 2017, 2018, hay una irrupción y de pronto para atrás parece que no pasó nada. Pero ¿cuántas personas leemos o cuántas personas son lectoras? Muy pocas, la verdad es que pero, por ejemplo, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, el fútbol se utilizó como una herramienta de control social y para exacerbar el nacionalismo. La FIFA es un organismo político. Hay que ver todo lo que está haciendo ¿Por qué entregarle, por ejemplo, un premio de la paz a Donald Trump? ¿Por qué se lo entrega a Gianni Infantino? Pues porque hace un buen rato la FBI inició una investigación muy seria para contra la FIFA. Una investigación que incluye lavado de dinero, corrupción, sobornos, y así se usa la Copa del Mundo. Y hoy es más claro que nunca, pero alterno a eso están los comunicadores, no digamos periodistas, comunicadores, que también juegan un papel. Y el caso de Eduardo Feynman nos pone eso sobre la mesa. Debíamos debatirlo, ¿no? Se tiene que debatir. Lo que no podemos hacer es separar románticamente el deporte de la política. Nunca. Tan es así que cuántos deportistas hay insertos en puestos públicos o puestos de elección popular. Y en este caso, Feynman juega un papel muy importante en eso. O sea, sí entendemos el deporte como una propaganda de la extrema derecha. Así que yo lo entiendo así, digo, nada más lo que te decía es, hay que entender quiénes son. Hay que entender quiénes son, qué hacen, y en el caso de Feynman, pues es la voz en muchas ocasiones del gobierno de Javier Milei, y es el Javier Negré de Argentina, en muchos casos, aunque se supone que debía ser un analista político serio, pero lo mismo decían de Negré, que ya tú lo desnudaste bastante bien.
es un mentiroso, tramposo. Bueno, pues eso es Feynman. Entonces tenemos que entender el fútbol como una herramienta política, una herramienta social y una herramienta de propaganda, y lo que hizo este tipo, lo que está haciendo es como una herramienta de propaganda. No tiene que probar nada, no tiene que decir nada. Nosotros nosotros tenemos que entender quién es Eduardo Feynman y cuál es su cercanía con Javier Milei, y entonces ya te dices, pues de ahí salió la nota, punto. Entonces, para mí es muy importante entender quiénes son cuando hablamos, por ejemplo, de la corrupción de Joaquín López Dóriga. ¿Por qué hablamos de eso? Pues entendemos que es un periodista, mira, ni siquiera podemos decir de derecha o de extrema derecha, es un mercenario. Si el gobierno de López Obrador o el de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le hubieran dado dinero, el tipo no atacaría a nadie, pero no le han dado nada. Lo mismo pasa con Carlos Loret de Mola, o lo mismo pasa con Raimundo Riva Palacio. ¿Cómo nacen al periodismo ellos y cómo lo entienden? Y vamos a ver la corrupción de la prensa mexicana en toda su extensión. Debemos analizarla siempre. Casitos como este, bueno, no casitos, es un casote, porque Eduardo Feynman lo intenta hacer así, pero yo te decía, no es por ayudar a Ecuador, ojalá lo hiciera por ayudar a Ecuador, es una propaganda política para atacar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Punto. El narcotráfico está metido en el fútbol. Pues, y mira, pero es que además lo mezclan. Estaban hablando de casos de Colombia, el de Andrés Escobar. No, a él, Andrés Escobar no lo amenazó el narco, lo mató el narco, sí, pero no lo amenazó, lo mató después de que falló ¿qué fue? Metió un autogol, fue un autogol en un mundial. Y por eso lo matan, no lo amenazaron, así lo balearon a la salida de una discoteca y luego intentaban mezclar el de Salvador Cabañas, que no tiene nada que ver. Sí, así que, pero tenemos que entenderlo esto. Decíamos, hemos dicho esta semana, meten algunas verdades con muchas mentiras. ¿Para qué? Este fue el caso de Carlos Monsiváis. Meten algunas verdades con muchas mentiras y mucha propaganda. ¿Para qué? Para ser verosímil. ¿Por qué le añadieron esos párrafos a la nota de Carlos Monsiváis? Para hacerla verosímil, con una intencionalidad política. ¿Atacar a quién? ¿Al presidente López Obrador? Claramente que sí, pero atacar al obradorismo. Así que debemos entender este mismo caso. Es lo mismo. Atacar a México, atacar al obradorismo, ¿qué es? Pues es intentar cambiar el régimen, sin importar cómo esté en este caso Argentina, sin importar los cambios que se hayan registrado en México a partir del 1 de diciembre de 2018. Es golpear, es propaganda y es mezclar todos los casos con una intencionalidad política para hacerlo verosímil. Y el presidente López Obrador lo ponía muy bien, ¿sí? Pues la mentira te termina manchando. Así que hay que entenderlo en ese contexto. No te digo, yo cuando vi anoche esta nota de Feynman, lo estaba viendo además en internet, cuando lo vi dije, ¿qué tipo? Pero hace mucho conozco, no lo conozco, lo sigo desde que ganó Javier Milei. Entonces entiendo quién es este tipo y así hay que tomarlo. Pero te digo, hay que ver cómo se manejaba el Real Madrid, como una ala propagandística del franquismo. Así que hay que entenderlo, Vicente, en todo ese contexto. Ahora entiendo entonces muchos de los dichos de Faitelson, mi querido Paco, con lo que estás diciendo, ¿no? Faitelson que le manda mensajes a la jefa de gobierno, Clara Brugada, o dice que ni ganando el mundial se van a acabar los complejos problemas que tenemos en nuestro país. Pero bueno, nada más como ejemplo. Sí, pero mira, recuerda, Vicente, este tipo era de los que decían que debía cancelarse el mundial en este país, ¿no? Que no, México no tenía capaces para organizar. ¿A cuántas personas o cuántos problemas ha habido en Estados Unidos
muy cercanos relacionados al Mundial. ¿Qué ha dicho? Nada, Bueno, nada. Es decir, En Faitelson es un... Dallas, no sé si ándale. viste a la policía agredir al cuerpo técnico y a los jugadores de Egipto, agredir, porque se estaban tomando fotos con los fans. No, no, no. Ah, pero de eso no decimos nada, ¿verdad? Bueno, en fin, nada más por no dejar, Paco. Eso también, ese Sí, comentario mío también es político, claro que sí. es que todo, Vicente, ¿cuántas veces decían que no íbamos a tener capacidad para organizar el Mundial? Yo me pregunto, ahora te hice la pregunta hace unos días, ¿de veras tenemos capacidad para organizar un Mundial? Y nosotros criticamos aquí las entradas, el precio, todo, que le estaba mandando la Ceci los precios para ver si me invitaba este fin de semana al Estadio Azteca. Lo hemos criticado, no podemos salirnos, pero de pronto también hay que dejar a un lado la seriedad y decir, pues es fútbol. Y luego nos regresan estos tipos como Eduardo Feynman, ¿no? El único Claro. que disfruta es Jaime Hernández. Déjame saludarlo, déjame saludar a Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que respaldar a la 1 de la tarde de lunes a viernes. Ahí está dando la batalla el querido Jaime Hernández junto a Hildy, su compañera de vida, en No Apto para Cínicos, 1 de la tarde. Y no se le olvide a las 5 las videocharlas cruzadas también, aprovechando con el maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero. Mi querido Jaime, pues cuando pensábamos que el proceso de putrefacción era solamente en un sector de la prensa mexicana, nos salen con esta recontramamarrachada, mi querido Jaime, que creo que nos debe de llevar a un análisis, pues interesante por lo menos, ya deja tú profundo, interesante por lo menos, de este buscapiés político que tiran desde Sudamérica para México. ¿Cómo estás, Jaimito? Muy bien, muy bien. Pues sí, yo creo que lo que, lo que es evidente, y como dijo el maestro Paco Cruz, es inevitable, es inevitable mm, asociar la política de un deporte como el fútbol, ¿no? Y yo creo que parece mentira, ¿no? Eh, ahora vemos como un mundial de fútbol se parece a un proceso preelectoral, ¿no? Porque claro, cuando hay un proceso preelectoral, empiezan las campañas sucias. No, que los cárteles mexicanos amenazaron a la selección ecuatoriana, ¿no? Y ahora que se viene el partido del próximo domingo contra la selección de Inglaterra, los mexicanos nos están espiando, no les vamos a decir ni siquiera dónde vamos a hospedarnos para que no vayan a molestarnos. Y dices tú, ¿es en serio? ¿Es en serio? Pues yo creo que se parece mucho, de verdad, estas campañas sucias de desinformación a, a los ambientes preelectorales, la verdad, ¿no? Y entonces, pues tiene su razón de ser, ¿no? Tiene su razón de ser porque, sobre todo en América Latina, eh, el fútbol siempre ha estado asociado a la política, ¿no? Hablábamos apenas ayer, de cómo estalló la guerra entre Honduras y El Salvador, ¿no? Lo que dio pie precisamente a Richard Kapuscinski a escribir este libro, ¿no? Fabuloso, La guerra del fútbol, ¿no? Y es así. Cuando hay partidos de fútbol, puede desatarse una guerra, un conflicto. Y la gente desde Argentina, y hay que ver las acusaciones que pesan ya sobre el arbitraje a favor de Argentina. Hoy el New York Times se sigue preguntando, ¿acaso Lionel Messi será capaz de llevar a Argentina una vez un campeonato? ¿Será su último campeonato? Ya todo empiezan a calentar la plaza, ¿no? Y
Y fíjate que se dicen un montón de cosas. Por ejemplo, yo estaba viendo ayer esta historia de que la selección británica, perdón, británica no, de Inglaterra, ha decidido no revelar dónde va a hospedarse. Ya sabemos que va a estar entrenando en el estadio de Ciudad Universitaria, pero no quieren revelar dónde van a hospedarse porque tienen miedo de que los mexicanos les vayan a dar serenata a los jugadores. Y ahora la última es que tienen miedo de que los mexicanos vayan a espiarlos para que no para que los mexicanos no sepan de las técnicas. Y miren, ya salió memes de este tipo. El Pato Merlín ya salió en plan de espía, yendo a espiar a la selección de Inglaterra. Es decir, ya esto de verdad está llegando a unos niveles que el Pato Merlín le esté espiando a la selección británica o inglesa, que los carteles ahuyentaron a la selección ecuatoriana. No, 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 no. Estamos realmente previo a lo que es un campeonato del mundo. Y yo creo que las implicaciones de esto son realmente impresionantes. Miren, yo creo que hay que tener en cuenta en serio cuáles son las implicaciones. Yo estaba viendo ayer que yo no sé si ustedes sepan, y esta es una información que distribuyó la propia FIFA, y yo no sabía que el partido entre a ver, déjeme ver. El partido entre Ecuador y México ha sido de los más vistos en toda la historia del mundo. Es que es impresionante, impresionante cómo ese partido fue transmitido, difundido en todo el mundo. Y es increíble, ¿no? Así es que hay muchísimas cosas que rodean este fenómeno, que la FIFA diga que el partido de México con Ecuador haya sido de los más vistos sin precedentes, es algo interesante. La camiseta de la selección mexicana es de las más vendidas en todo el mundo. Hay un fenómeno detrás de todo esto y tiene que ver mucho con la política. La pregunta que les voy a hacer es muy sencilla. ¿Por qué países como Irán, Marruecos, países de África? ¿Por qué Japón? ¿Por qué Corea del Sur? ¿Por qué decenas de países están apostando por México? ¿Por qué? Porque México le ha plantado cara a Estados Unidos recibiendo a los iraníes en su propio territorio después de que Donald Trump no permitiera que la selección iraní se hospedara en Estados Unidos. Porque el mundo se está dando cuenta que México ha sido solidario con naciones de África y todo el mundo se ha percatado de esta diferencia de políticas de Estados. Y porque somos los mejores anfitriones, querido Jaime. Así es, así es. Entonces, aquí hay una diplomacia del fútbol, podríamos decirlo. Y quien ha sido ¿se acuerdan cuando le preguntaban ayer o antier a la presidenta que qué opinaba de estas acciones de protesta o las acciones que hemos visto tan desagradables de gente arrojándole cerveza a, a gente de Ecuador? Todos sabemos que eso está muy mal, porque el gobierno de Ecuador pudo haber tenido problemas por cuestiones políticas, por el idiota del señor Noboa, Daniel Noboa, que decidió romper relaciones con México. Es de verdad, porque este señor decidió ponerse la correa para que lo controlara Estados Unidos, ¿no? Y cada vez que lo jala de esa correa a Estados Unidos, Daniel Noboa se lanza contra México. Pero esto ya no está funcionando, porque ahora todo el mundo está alineándose en este mundial con la política de solidaridad, de fraternidad de México. Yo creo que, por eso digo, es idiota, no vincular la política con el fútbol
en el contexto de este mundial. Y yo creo que vamos a seguir viendo muchísimas cosas. Hemos visto cómo Argelia se ha lanzado contra Argentina por esa falta de Messi que no chifló, pitó el árbitro. Todo el mundo ya habla de una conspiración para que Argentina, el niño consentido de la FIFA, llegue al final de la Mundial. Todo el mundo vio ayer cómo los croatas protestaron por ese gol, por esas faltas mal arbitradas. Entonces, aquí hay mucho de política. La política se ha colado por las redes de las porterías para dejar en claro que, sobre todo en este mundial, la política ha llegado para quedarse. Ya lo estaba, insisto, en muchos mundiales. ¿Cómo no recordar aquella derrota histórica de Uruguay frente a Brasil en el Maracaná, que fue toda una tragedia? No, la política siempre ha estado presente en el fútbol y este mundial no podía ser la excepción. Pero el tema es que hoy más que nunca, en esta estúpida cruzada de Donald Trump por convertirse en el emperador de todo en el mundo, ha dado al traste con la política exterior de Estados Unidos. Y el hecho de que mucha gente, muchas naciones se estén alineando con México, habla de ese disgusto, de ese repudio hacia las políticas de Estados Unidos en todo el mundo. Fíjate, le voy a pedir a Ceci a ver si podemos transmitir, no sé si lo pueda editar o alguna cosa, Ceci, el video del policía casi sacándole la pistola al equipo técnico y a los jugadores de Egipto en el hotel de concentración. Se paran a tomarse fotos con los, en este caso, un niño. Y llega un policía y dices tú, esta es la actitud que prevalece en muchas partes en Estados Unidos, que no es. Por eso la gran diferencia con la anfitrionía de México, con la forma en que recibe a los turistas y esto que nos ha tocado ver. Y aclaro, es en Dallas, Texas, porque luego los reyes de las fake news no vayan a sacar de contexto esto que estamos diciendo. Ocurre en Estados Unidos. No sé si Ceci nos pueda transmitir las imágenes con audio y todo. No sé si se pueda, Ceci, por cuestiones de derechos estamos revisando, pero va de la mano con lo que está diciendo Jaime. O sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser que esto se dé así. Creo que son imágenes de aficionados, ¿no? Ah, me dice Ceci que por responsabilidad y como está la imagen de un niño, el rostro de un niño, prefiere no mostrarlo. Le agradezco, Ceci, esa responsabilidad aquí en Sin Censura, sobre todo porque se trata de un menor de edad, pero un policía, así como los de ICE, que tanto hemos criticado, que someten a los paisanos cuando los arrestan, así quiso tratar al cuerpo técnico y a los jugadores de Egipto. Tuvieron que removerlo al policía. Eh, híjole. Eh, no, así vamos a dejarlo, Ceci, por cuestiones para proteger la identidad del niño. Si bien es cierto, ocurre en Estados Unidos, hay que ser conscientes de esto, mi querido Paco, mi querido Jaime. En fin, ahí queda eh, pues esta situación por una noticia falsa que nos ocupa a Santa María y medio mundo, a Santa María. Y fíjense, solo por continuar con esto de las noticias falsas y el periodismo responsable, ayer en conferencia de prensa con la prensa internacional, precisamente, Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, más allá de lo que uno piense o crea o considere políticamente de la presidenta en funciones de Venezuela, de la cuestión, la situación política allá en aquel país, hace mención precisamente de las campañas de desinformación. A ver si tiene precisamente, Ceci, esto que ocurre en la conferencia de prensa para actualizar la situación de lo que está ocurriendo en Venezuela. Échalo, Ceci, por favor. El desarrollo Hugo Chávez Frías,
ahí en La Guaira, y nos comentaban ellos que se les entregó durante la administración del presidente Tiene Hugo otro, Chávez tiene otro, unas Ceci, es viviendas otro, que aseguran en donde no es una tienen ni corresponsal mujer, es una corresponsal, que es creo donde queda más evidente la confrontación de ideas. A ver si lo tiene por ahí. Creo que fue el último que le envié sobre la conferencia. A ver si lo tienes ese. Es que es como hay tanto Hablan de una material. respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días, ellos cuentan que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno, donde en esas primeras horas era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates y donde no había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado? Bueno, estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron. Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el Estado Mayor, la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón, y en un proceso donde traer rescatistas del Estado Mérida, por ejemplo, del Estado Zulia, no llega en horas, a pesar que nosotros hicimos un puente aéreo. Y debo informar que el aeropuerto también está afectado, tanto el aeropuerto nacional e internacional. Tuvimos que organizar puentes aéreos en aeropuertos próximos, y el más próximo, Aragua y Carabobo, justamente para empezar a traer más funcionarios. Pero sí estuvo desplegado desde un primer momento. El primero en dirigirse al país fue el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, que es responsable en esta materia de la activación del sistema de protección civil. Inmediatamente se activaron. Pero tu apreciación tiene mucho que ver con las matrices que se elaboraron en laboratorio. Que hay zonas muy remotas, que sí tomó, no un día, sino 2 días, porque hubo que despejar, o sea, habían vías completamente tapiadas donde no llegábamos ni siquiera con motorizados, pero al día siguiente ya los motorizados estaban llegando, nuestros funcionarios estaban llegando, activamos sistemas de drones, pedimos apoyo a los rescatistas estadounidenses que pusieran a disposición de Venezuela acceso a imágenes satelitales y de drones para saber en esas vías remotas qué era lo que estaba sucediendo. Entonces son afirmaciones que yo creo que responden más a una matriz, pero aquí está, el que quiera auditar la realidad está a la disposición, porque todas esas órdenes están por escrito y están también mis órdenes que verbalmente di para el despliegue de la seguridad. Y cuando se activó en los laboratorios la matriz, todos a La Guaira, la primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Bueno, pues ahí están los dichos de Delcy Rodríguez. Habla de una estrategia mediática para la desinformación y generar el caos. Ahora, en esto de confrontar ideas, creo que en México también estamos ante eso y es evidente, y mucho de eso lo hemos hecho por años, Paco, Jaime, un servidor aquí en Sin Censura. Mientras unos reconocen y siguen disfrutando lo votado a 8 años de la llegada de Andrés Manuel López Obrador,
sobre todo hay periodistas que recuerdan que un día como ayer también se cumplieron 20 años del triunfo, dicen, de Felipe Calderón Hinojosa. Y ahí están las dos caras de la moneda. Los que siguen queriéndole lavar la cara, esa es mi opinión, a Felipe Calderón, a pesar de todo lo que saben, a pesar de que García Luna está en el bote, pues para acabar pronto, y demeritan el gran logro del pueblo con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional. Mi querido Paco, seguimos avanzando. Vicente, fíjate, iba a cambiar de tema, pero no, está bueno pero que en 2006 no podemos hablar de un triunfo, tenemos que hablar de un fraude. Tenemos que hablar quizá del fraude más escandaloso en la era de los presidentes civiles, más escandaloso que el de Carlos Salinas de Gortari en 1988, más escandaloso, porque el fraude de 88 se armó, estaban convencidos que iba a ganar Salinas y cuando vieron que no, se armó en una noche. El fraude para imponer a Felipe Calderón, un militante distinguido del PAN, se armó con semanas de anticipación, si no es que un par de meses. Yo he comentado cómo en 2 semanas antes de las elecciones de 2006, un consejero del IFE se apersonó en la embajada de Estados Unidos para darle a conocer al embajador y que le comunicara al presidente de Estados Unidos que Felipe Calderón iba a ganar las elecciones, que tuvieran la certeza que las iba a ganar con un cachito, pero que iba a ganar, es decir, se orquestó un fraude escandaloso. Así que yo muchas veces no menciono 2006. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un proceso, sí hubo proceso electoral, claramente, ahí estuvo Andrés Manuel López Obrador, pero para mí lo que hubo fue la orquestación de un fraude escandaloso, con una campaña cochinísima, ¿no? En la que Antonio Sola, un propagandista español, vino a armar una guerra sucia con algunos empresarios contra López Obrador. Pero en ese proceso, bueno, quitamos la campaña que fue cochinísima, pero enfocándonos a las elecciones de julio de 2006, no hubo elecciones, no importa qué resultado hubiera habido, el fraude estaba cocinado, personas muy cercanas a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, incluso un hermano de Margarita Zavala, participaron en la confección de ese fraude. Participaron en Luis Carlos Ugalde, fue el orquestador, perpetrador de este fraudezote. Entonces yo por eso a veces digo, no podemos hablar de un proceso electoral para hacer de López Obrador, ¿qué? Un peligro para México, ¿sí? Compararlo con Hugo Chávez, con Cuba y etcétera. Pero en realidad yo siempre digo, no, es que no hay una victoria. Hay el que haya sido como haya sido de Felipe Calderón, ¿sí? Un tipo cínico, un tipo ladrón, un carnicero. Aquí lo hemos dicho, es un asesino. Y no te lo digo ahora, te lo dije en su momento y lo dije en mis libros en su momento, que llegó a Los Pinos a armar un cártel del crimen organizado. Así que por eso no lo menciono y que ahora vive exiliado en España buscando que le hagan caso, tratando de llamar la atención, porque aquí ni siquiera el PAN lo tolera por todos los grupos corruptos que controlan el PAN. Así que el 2006 hubo un fraude. Por eso no lo mezclo después con el 2018, que hay un triunfo abierto, claro, impresionante de Andrés Manuel López Obrador, personaje que llega a cambiar la vida política y la vida económico-financiera de este país. Y hay un triunfo no solo de Andrés Manuel López Obrador, hay un triunfo de la sociedad, de los mexicanos, que salen a votar en masa en 2018, así que podemos hablar de ahí sí primero un proceso electoral y después unas elecciones. Para mí, las primeras elecciones democráticas que hay en este país, porque salimos a votar en masa. Entonces, yo no lo comparo. ¿Y qué está haciendo uno con el otro? López Obrador está en su finca
allá en Palenque, en Chiapas, escribiendo. Tranquilo, y yo digo, siempre lo digo cuando voy a alguna conferencia, está divirtiéndose de todos estos tipos que siguen haciendo intentos por derrocarlo, por tirarlo, no derrocarlo del poder, sino de la imagen que creó, ¿no? Desbaratar, destruir el obradorismo. Lo intentan desde que ganó las elecciones en 2018 y él sigue. Es un ente político, es un animal político, como dicen los analistas, de cepa, ¿no? Un gran comunicador, porque aún con ese tono de hablar al que no auguraba nada, despacio, Paco, tranquilo, ese hombre, sí. y Felipe Calderón dice en redes, ayer, hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la breve y joven democracia mexicana. La elección dio paso a un gobierno que con luces y sombras no dudó en tomar decisiones por el bien de México, gracias a los millones de mexicanos que lo hicieron posible. Luces y sombras. Me imagino que sombras son las de García Luna, ¿no? No sé. No, hombre, fue un gobierno asesino. Yo así lo califico en mis libros, igualito al gobierno, guardando sus diferencias, de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, un presidente asesino. Algún día me invitaron a una conferencia y me pidieron hacer un resumen, y para un libro también que no, finalmente no participé, pero me pedían hacer un capítulo de Gustavo Díaz Ordaz. Y les dije, asesino, y ahí termino. Y lo mismo hago con Felipe Calderón, es un asesino. Pero además, lo que yo les decía, hubo un fraude orquestado que documenté en su momento. Un fraude orquestado con semanas, quizá un par de meses de anticipación, porque López Obrador estaba muy fuerte. Entonces, es eso. Es un fraude de un carnicero asesino a quien documenté su corrupción desde que estaba en la Secretaría de Energía, de él, su hermana, su hermano, su esposa, los hermanos de su esposa, las sobrinas de su esposa, que ahí siguen. Hay un fraude, por eso digo, Felipe Calderón debía tener un poquito de vergüenza, pero no tiene. No tiene, en mi pueblo dirían que no tiene madre, porque es huérfano. Es huérfano porque no tiene madre. ¿Sí? Entonces es eso. Y López Obrador ahí sigue. Y yo nada más voy a meter a otro personaje. Sí, a Donald Trump, que cuando llega López Obrador, él tenía como un año y cachito en su primer gobierno. ¿A dónde está hoy López? ¿A dónde está Calderón? Pidiendo, suplicando ayuda del exterior para que lo vengan a ayudar a México, para regresar al poder, tratando de sostener con alfileres el calderonismo en el estado de Chihuahua, con Maru Campos. ¿A dónde está López Obrador? Escribiendo en su finca. Ha publicado un libro, ¿no? No lo he oído, por cierto, por eso no hablo del libro, no lo he leído, porque ando en mis cosas. ¿Y a dónde está Donald Trump? Ustedes saben que presentó en 2025, como todos los funcionarios, está obligado a presentar su declaración de bienes patrimoniales, la declaración 2025. Y yo les decía ayer, a mí la verdad es que no me impresiona, porque hemos hablado sobre la corrupción de Donald Trump en todos los sentidos, desde la manipulación, ¿se acuerdan de los mercados financieros? Yo recuerdo mucho la primera vez que los manipuló, y en una reunión de cuates que después se filtra a internet, le decía a uno de sus cuates, tú ganaste 1,500 millones, tú ganaste 900 millones de dólares. Ha manipulado el mercado de las criptomonedas, ha manipulado los precios del petróleo para que gane él, para que ganen sus hijos. No se esconde para robar. ¿Sí? A mí no me impresiona ya nada de eso, porque yo les decía, lo hemos visto durante poco más de un año. Tomó posesión para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025. Pero sí me sorprendió algo. Me sorprendió algo en su declaración de bienes patrimoniales, que tenga registrados en Venezuela varias marcas como Trump Home Venezuela. Hay múltiples registros de Trump Home en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual de Venezuela. Y la información aparece dentro del apartado de marcas y derechos de propiedad intelectual de Donald Trump. Y tiene
¿A qué se dedicaría o qué quiere hacer Donald Trump en Venezuela? Quiere vender artículos para el hogar, utensilios, productos domésticos, toallas para baño, espejos, almohadas, cajas, recipientes domésticos, vajillas, vasos, platos, cristalería. Así que toallas, sí, cocinas de baño, artículos vinculados con la línea para el hogar. Sí, está tratando de robar a los venezolanos como lo hace Salinas Pliego a través de la usura aquí en México y en otros países, a través de Electra. Eso sí me impresiona, que tenga en Venezuela y en Colombia marcas registradas como Home, Trump Home Venezuela. Eso me impresiona. Lo otro ya sabemos cuánto roba, pero esto que ahora quiere entrar a un país que en el que secuestró a un presidente, a la esposa del presidente, a un país en el que bombardeó, y ahora quiere entrar a vender artículos de línea blanca. Eso me impresiona. Así que ahí están los tres presidentes. Uno, pidiendo que el extranjero intervenga para que le venga a ayudar a México. El segundo, escribiendo, López Obrador. Y el tercero, saqueando y robando, que es lo que sabe hacer Donald Trump, Vicente y Jaime. Así es, mi querido Jaime, estoy viendo imágenes que nos llegan también de Venezuela, cada vez más dramáticas, ¿eh? Pues con el paso del tiempo es hasta normal, ¿no? Van saliendo los videos que no se habían publicado. Híjole, no sé usted, Ceci, por donde le quiera entrar a las imágenes, pero son impresionantes las imágenes. Mientras platicamos, puede mostrarnos algunas de estas imágenes que son impresionantes desde Venezuela y bueno, pues benditas y malditas redes sociales de donde surgen precisamente muchas de estas imágenes. No, hombre, vean, está muy, muy fuerte. Y en la medida en que pase el tiempo, más dramáticas serán las crónicas desde Venezuela. Déjenme revisar para ir con Jaime algunos de los temas que también teníamos en agenda o las que quiera abordar el maestro Jaime Hernández. Por cierto, no la estaría pasando del todo bien. Estas imágenes son impresionantes de un señor que estaba pescando y que registra cómo se ve la costa desde su embarcación. Ya nada más. Bueno, mi querido Jaime, de Netanyahu, de la relación Estados Unidos-México, de Alito Moreno y las renuncias que se le siguen amontonando al PRI. ¿Usted dice, maestro? No, no, yo creo que me voy a elaborar, me voy a meter con el tema de Venezuela, porque creo que es importante hablar de ello. Eh, eh, Fíjate, yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela es como una maldición, es como una maldición. Y cada vez que Estados Unidos interviene en un país, lo condena, lo deja lo abandona, lo convierte en un país maldito. Ocurrió en Irak, ocurrió en Afganistán. Quizá la mejor prueba de esto es Haití. Haití, de ser uno de los países que avanzaba en su incipiente democracia, que se había deshecho de Papa Doc Duvalier. Después de eso, cuando da el último golpe de Estado Estados Unidos en Haití en el 2004, a partir de ahí, cuando Estados Unidos se hace con el control de todo, lo privatiza todo, Haití ha descendido a los infiernos y hoy es una nación plagada por las pandillas, por el desgobierno, por el caos. Y es lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que no voy a decir que los 2 terremotos consecutivos sean culpa de Estados Unidos. A donde voy
es que Estados Unidos, tras el golpe que propinó a Venezuela secuestrando a Nicolás Maduro, eh, causó en Venezuela un desfonde de sus instituciones. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela es eh, la consecuencia de ese golpe que dio Estados Unidos. La naturaleza ha terminado por rematar. ¿Por qué? Porque, mira, voy a tratar de establecer una analogía entre lo que ocurrió entre México en 1985, se acordarán ustedes. México sufrió uno de los peores terremotos en su historia, sobre todo que pegó en la Ciudad de México, pero devastador, devastador. Los edificios se vinieron abajo, y algo que quedó en evidencia fue la incapacidad del Estado para seguir al frente de una de las peores catástrofes naturales. ¿Se acuerdan cómo el gobierno fue incapaz? ¿Dónde estaba el ejército? No, pero fue la sociedad mexicana la que se puso de pie, la que arrimó al hombro al vecino para rescatar a sus familiares, para dar sepultura. No, 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 fue increíble lo que ocurrió en el 85 en México, porque demostró que el aparato del gobierno, del Estado, estaba, era ya, no estaba conectado con la sociedad, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela es la mejor muestra de que el Estado venezolano se ha dado de baja. Sí, es muy fácil decir que el gobierno venezolano se ha visto desbordado por un cataclismo sin precedentes, pero esa no es toda la explicación. Yo creo que después de la captura de Nicolás Maduro, después de que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, que por cierto aparecen los dos en esa rueda de prensa, vemos a Delcy Rodríguez y a su hermano Jorge Rodríguez, este pelón de gafas, es el hermano de Delcy Rodríguez. Bueno, esta gente le volteó sus lealtades y se entregó a los designios de Estados Unidos y la gente se sintió abandonada, la gente se sintió traicionada. Y en ese contexto de abandono, de traición, viene la naturaleza y les da este golpe. Por eso, esta actitud, mira, ahí están los hermanitos Rodríguez, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que prefirieron aliarse a Estados Unidos, prefirieron decirle a Donald Trump, sí, señor, lo que usted diga, y el pueblo no perdona, el pueblo no perdona, y por esto esta reacción, porque el pueblo se ha sentido abandonado a su suerte, de la misma manera que se sintió abandonada a su suerte después de que Estados Unidos secuestrara a Nicolás Maduro. Y claro, el pueblo venezolano no tiene la culpa de que haya llegado la naturaleza para rematarlos. Yo no sé, francamente, cuánto tiempo va a tardar Venezuela para recuperarse de esto. Lo que sí creo que ha sido mortal este golpe de la naturaleza, que se aprovechó de las fragilidades de ese Estado venezolano, de ese estado, de ese colapso del estado de ánimo del venezolano de a pie. El venezolano se siente abandonado, traicionado. ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te levantas en ese estado de ánimo? Así es que yo creo que es muy lamentable. Yo lo lamento de verdad con el corazón, con la mano en el corazón, lo lamento por el pueblo venezolano. Miren, ahí tenemos al Topo, a mi querido Topo, el El chino, topo mayor. el Topo Mayor, como lo conocemos, el chino. Este personaje es increíble, ¿eh? Y saben que yo lo conocí en Banda H, en Tailandia, en Indonesia. Este es un chingón, de verdad. Este hombre ha trabajado de manera incansable en nombre de este es el auténtico líder de los topos, el que nació en Tlatelolco en el 85. Yo lo conocí, nos conocimos en Indonesia, en Banda Aceh, tras el tsunami. No, 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 trabajó de forma incansable. Y este señor se convirtió junto con su grupo de los topos. Sabes que cuando se establece en Banda H el campamento que forma el ejército, los topos llegan y empiezan a trabajar. Y muchos de los niños que se quedaron huérfanos, ¿sabes lo que hicieron? Se fueron y dormían junto con los topos,
porque los niños habían perdido a su padre, a su madre, había muchísimos niños. Entonces los niños llegaban y se quedaban a dormir en el campamento de los topos. Y los topos, después de llegar de trabajar durante todo el día, entretenían a los niños, les jugaban con ellos, los hacían reír y fue a tal grado la conexión de los niños con los topos de Mandache en ese tsunami, que en las mañanas, cuando se levantaban, desayunaban un plato de arroz con cabeza de pescado, era lo que desayunábamos todos. Y cuando después de desayunar, ¿saben lo que hacían los niños? Se ponían en fila y despedían al grupo de los topos que iban a hacer su labor de rescate. ¿Y sabes lo que le gritaban a los topos cuando se iban a trabajar? Porque eso se lo enseñaron los topos, les decían: "Hasta luego, culeros". Así se despedían los niños huérfanos de Banda H, porque claro, eso les enseñaron los topos. Les enseñaron groserías, pero también les dieron mucho amor, los abrazaban, porque había niños traumatizados, niños que no hablaban, niños que se la pasaban llorando de noche. Y los topos, yo por eso quiero tanto al Chino y a su grupo, al grupo originario de los topos, porque en las noches o cuando regresaban de trabajar, todavía se daban el gusto y el tiempo para jugar con esos niños. Este hombre está cargado de tanta humanidad que de verdad yo me considero muy afortunado de haberlo conocido en esa tragedia del tsunami. Creo que fue en el 2003 o 2004, por ahí, el tsunami. Bueno, pero cambiando nuevamente de tema para no alargarme porque ya son 7:22. Miren, yo voy a tratar de elaborar, trabajar hoy en No apto para cínicos con la siguiente hipótesis de trabajo. Yo le voy a poner al programa de hoy bajo el título de Operación Merlín. Así lo voy a poner. Operación Merlín. Fíjate nada más. Quiero que mi querida Ceci ponga lo que dice la propia FIFA de lo que fue el partido. Dice, México sintonizado por la FIFA. Ha batido su propio récord de audiencia televisiva de la Copa Mundial de la FIBA 2026 por tercera vez en este torneo. Su partido contra Ecuador fue el encuentro más visto del siglo XXI en México y logró una audiencia combinada récord de todos los tiempos para un partido de fútbol en los Estados Unidos. Fíjate, voy a partir de aquí. Yo creo que Claudia Sheinbaum, esta inteligencia política que tiene Claudia Sheinbaum, dice, esto va a ser un mundial que va a convertir a México en un escaparate. La oposición dice que México se está cayendo a pedazos. La oposición dice que México, la violencia es increíble, los desaparecidos, están las madres buscadoras. Bueno, la oposición hizo todo lo posible por convertir el Mundial de Fútbol en ese escaparate de las madres buscadoras, de las injusticias, de los maestros que son maltratados. No lo consiguieron. Y en cambio, lo que consiguió Claudia Sheinbaum bajo esta operación Merlín, una operación mediática y política de altura, convirtió el Mundial en el mejor escaparate de los logros de la 4T. Ayer hablábamos de lo que ha llegado con la 4T y en el contexto de este Mundial. El movimiento del ICC es un movimiento que va a convertirnos en campeón del mundo, no lo sé, no lo sé. Pero este movimiento del ICC ya está llamando la atención en medios internacionales. Ayer veíamos cómo The New York Times le dedicaba el movimiento del ICC un completo análisis en el que exponía cómo México se ha convertido, y ayer lo hablábamos aquí mismo, en el mejor anfitrión de este mundial. Pero sobre todo lo que ha hecho este mundial es desbaratar todas las mentiras de la oposición. Ayer veíamos cómo el traidor de Alito Moreno aprovechaba el foro de la COPAL, esa institución que ya ha perdido su razón de ser, que ha traicionado sus orígenes cuando fue creada a la par para de alguna manera defender. Fíjate, cuando nace la COPAL, la funda Gustavo Carvajal del PRI, la funda para defender las causas de Cuba y todo. Y este movimiento de ICC
ha ganado tracción en la opinión pública internacional, mostrando a un país feliz, dinámico. Y les voy a decir una cosa, el rostro de esta gente feliz, celebrando partidos, estando en la calle, no sería posible si tuviéramos un país secuestrado por los carteles, desbordado por la violencia, hartos de las injusticias, como dice el señor Feitelson. Este es un país que está contento. ¿Por qué? Porque la 4T ha llegado para entregarles beneficios, para entregarles un sentimiento de orgullo, como nunca antes. Así es que yo creo que todo esto nace de la Operación Merlín, una operación política mediática que Claudia Sheinbaum puso en marcha, no asistiendo al Estadio Azteca, juntándose con el pueblo para celebrar, poniendo pantallas por todos lados, solidarizándose con la selección de Irán. Yo creo que la Operación Merlín es la pesadilla hoy de la oposición. Se les han caído todos los argumentos, la realidad ha dado a un paso y Claudia Sheinbaum, de manera muy inteligente, aprovechó la importancia. Ella sabía que los partidos de fútbol de la selección mexicana iban a ser vistos en todo el mundo. Y esta operación Merlín ha acabado, ha sepultado esta versión de que México está gobernada por los narcos, como dicen en Washington. Vean las imágenes de Estados Unidos, agresiones, lo que comentabas tú, la agresión de los policías contra los seleccionados egipcios, la agresión de los policías, el maltrato a la selección iraní, las historias de robo de goles, el favoritismo hacia, Claro. ¿cómo se llama? Messi. En fin, yo creo que, por eso creo que detrás de esto podemos hablar, yo no sé si de manera intencionada, pero yo creo que por acción y por omisión, la Operación Merlín está siendo todo un éxito, caballeros. Así es. Oye, por cierto, porque mencionabas al Topo Mayor, ¿por qué no escuchamos lo que dice el Topo Mayor, querida Ceci, desde Venezuela? Enviaría al pueblo venezolano. Si le digo al pueblo venezolano que sean fuertes, es un pueblo resiliente. ¿Qué quiere decir? Que se levanta de sus propias cenizas. Es un pueblo grande, maravilloso, es gente maravillosa. Yo los conozco desde el terremoto de hace 28 años, Cariaco. Trabajé también en el deslave de la tragedia de Vargas y he venido a la Universidad de Carabobo varias veces a dar cursos. Entonces estoy comprometido con mis amigos y hermanos de Venezuela. Adelante, venezolanos, y que viva Venezuela, cabrones. Gracias. Bueno, pues así, muy a la mexicana el mensaje del Topo Mayor. Le voy a pedir a usted que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Los likes que necesitamos para que no nos escondan aquí en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Échenos la mano. Por cierto, hoy la mañanera, a pesar de que se le haya olvidado a Hans Salazar que se quedó afuera del Palacio Nacional, en la mañanera hoy, desde Michoacán, dándole la bienvenida a Michoacán, el gobernador de aquel estado, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Voy a aprovechar, si me permites, Paco, Jaime, para pedirle a la gente que nos ve y nos escucha aquí en Sin Censura, que no se pierda a las 5 de la tarde las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero. Hay que apoyar a quienes nos apoyan. Amor con amor se paga. A las 5 se encuentra con Paco en los canales de Julio Astillero. Y a la 1 de la tarde, primero Jaime, el No Apto para Cínicos. Ahí hay que respaldar los esfuerzos de Jaime, de Hildy, su compañera de vida, sus editorialistas. Ahí está dando la batalla el buen Jaime Hernández. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para precisamente eso, promocionar el trabajo que se está haciendo en diferentes trincheras y desde diferentes espacios. Mi querido Paco, ¿alguna reflexión, alguna opinión, algún comentario para cerrar?
Sí, mira, más bien, le voy a mandar a Jaime, no dije a ti, fíjate, a Jaime, le voy a mandar un mapa con los precios de la entrada del Estadio Azteca para ver si nos invitan. No queremos ir, Vicente y yo, al de 308,253. Nos puedes invitar al que cuesta 172,000. Tampoco nos vayas a invitar a la gallera de 74,000 pesos. Creo que Sí, ya te lo voy Ceci, a mandar. creo que Ceci tiene el mapa para que la gente se dé una idea, ¿no? Y Jaime vaya ahorrando la marmaja, mi querido Paco, a ver si tiene. Tiene 2 días para poner venta su mansión, cualquiera de ellas. Sí. 1,000,000 Bueno, de pesos por los 3, lo valemos, Jaime. No, ¿sabes qué Y estaba aparte viendo? como 1,000,000 de lo que vamos a consumir adentro, ¿no? Fíjate Porque que así valen. sí, en la reventa han llegado a 2.3 millones de pesos. Es increíble la voracidad de nombre. Esto se mira, queda, allá ¿no? donde te cagan las palomas, 81,000 pesos. ¡Sas! ¡Sas! No, 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 no. Nosotros vamos a donde, hasta abajo, los voy a invitar hasta Abajo abajo. como al teacher, ¿no? Sí, sí, Lo sí. subió un video presumido el teacher. Yo creo, ¿cuánto pagaría por sus boletos Joaquín López Dóriga? Para eso, para el teacher eso es nada, Es nada. un sobrecito amarillo. Ándale. Mire, Ceci. Ceci nos está picando la cresta, Ceci, con el video. Mira, Joaquín. ¿Cuánto costarán yo creo que han de costar como los en donde se sienta Alito Moreno, aunque entiendo que hay niveles, dice Ricardo Salinas Pliego que hay yates de millonarios y el de él. No sé si vieron el nuevo video que subió Paco Jaime a redes sociales, suéltelo, sé si lo tiene Salinas Pliego. Fíjate, qué enfermitos están. Van a decir que soy un envidioso. No, no lo envidio, en serio. Presumir en un país con tantos millones de pobres todavía, y en un país en el que critica que se promueva como logro de la 4T haber sacado de la pobreza a más de 13 millones de mexicanos, él anda en lo suyo. Dice que hay yates de millonarios y el de él. Ándenle, síganle comprando a pagos chiquitos las pantallas o para ver el fútbol ahí en la Electra, o sigan. Mire, mire lo que está provocando usted como cliente comprando su Mortálica ahí en Electra. Pero bueno, cada quien, cada quien. Perdón, ahí estoy, los quería sacar, porque si no, se me pueden quedar en el tintero, Paco. Por cierto, ¿sabes que estos intentos reiterados de Salinas Pliego de tratar de sacudirse eso de la perrita de Trump, cada vez que interviene en las redes sociales vuelve a convertirse en tendencia? Realmente yo creo que ha roto récord Salinas Pliego como tendencia en las redes sociales. Se le sigue diciendo, ándale, se le sigue, es tendencia como la perrita de Donald Trump. Es increíble. A cada intento de Salinas Pliego por desmarcarse, por sacudirse este mote, pues le llueve y vuelve a convertirse en tendencia. Por eso ayer también en la entrevista que nos concedía Jesús Ramírez Cuevas decía, la mano de ya sabes quién está detrás de todo esto, ahora que quisieron posicionar que la perrita de Monsiváis, Exacto. y hablábamos de sus problemitas psicológicos, mentales, ¿no? Necesitan terapia. Tienen una fijación con lo sexual, sobre todo con las preferencias sexuales en la derecha, que en serio es de estudio, mi querido Paco. Y fíjense, y muchas veces son homosexuales. El problema es eso, que hay mucho de eso. Entonces, pues no quiero decir, pero bueno, lo importante es que a nosotros no nos invitó Jeffrey Epstein, ¿no? Para nada. Ni nos invitó ni una, ni 26, ni 36 veces. Ouch. Yo digo, algo debe haber. Dicen en mi pueblo, cuando hay ruido, es que el río tiene agua. Yo me imagino. Y eso de la perrita de Trump, ni en su vida se lo va a quitar. No.
Dice Ceci, a lo mejor por eso te calumnió con lo que te calumnió. Pues claro, los que traen esa fijación en la cabeza es porque están a punto de estirarse un salto desde el closet. Digo, Sino con que mucho ya se lo respeto, tiraron. ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Qué nos mandó a decir Ricardo Salinas Pliego, Ceci? A ver. Creo que nos mandó a decir qué señor. Pues Bueno. yo voy a armar mi fanfest aquí en mi pueblo. Sí. Te va a caer la FIFA, verás. No, pero déjenme. Ni siquiera saben a dónde vivo. Pues el señor ya dijo, el señor de la tienda, ya les platiqué 2 cuadras de mi casa pequeñas. Ya dijo que va a sacar de nueva cuenta su televisor y que va a haber botanita. Claro, hay que pagarla, pero miren, ahí vamos a armar nuestro fanfest. O sea que sí me puedes invitar el domingo a mí solito, Jaime. Ya Paco se deslinda. Sí. El problema con Jaime es que, mira, no nos confirmó. Entonces tengo que amarrar a dónde voy a ver el partido. No, nada más díganme a dónde voy a mandar los helicópteros para recogerlos. Oigan, no, yo la verdad, si tuviera el dinero, mejor me compraba un vuelo y me iba a la cobertura a Venezuela, se los digo honestamente, ¿no? O sea, sí, pues tiene uno ganas de estar en el estadio, de ver el partido, imagínense, histórico partido contra Inglaterra, pero, híjole, también están haciendo su agosto las aerolíneas a Venezuela, ¿eh? La verdad que los precios están impagables, Jaime, Paco. ¿Sabes lo que creo que? Llámenme cenizo, llámenme ave de mal agüero. Yo creo que lo que puede ocurrir venezolano en el curso de las próximas semanas o meses, la gente ya está harta. El gobierno venezolano y sobre todo Estados Unidos, yo creo que van a pagar muy caro todo lo que han hecho con ese pueblo venezolano. La gente va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse y cuando pasa esto, la gente se frustra, se cabrea, se llena de ira. Yo no quiero, insisto, ser ave de mal agüero, pero esto pinta muy mal de aquí al futuro. Ojalá pues nada más para Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo,